Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Somnyavadi Pashatya Deshatarine Shai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Trivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado después de 3 amaneceres sin que me fuese posible transmitir el mensaje del amanecer espiritual, pues aquí estamos de nuevo. Y aunque quizás al menos hoy no sea tan extenso como de costumbre, pero al menos va a ser posible. Pues no se trata de la extensión a fin de cuentas, sino se trata de la sustancia. Y esa es una de las diferencias entre la naturaleza espiritual y la naturaleza material. La naturaleza material es una cuestión donde lo cuantitativo es importante. O sea, el peso, las medidas, las diferencias, siempre hay diferentes unidades de medida que marcan diferencias importantes, pero en lo espiritual una gota tiene la misma potencia que tiene un balde de agua. O sea, porque la cuestión está en la sustancia misma y no en la aparente cantidad. No hay tal cosa como cantidad. Por ejemplo, el amor de los devotos, el amor puro, aunque se manifieste de diferentes maneras, pero debido a que es amor puro, entonces tiene el mismo efecto de purificación. El último texto leído fue el texto siguiente, el texto número 25 del capítulo número 11 del primer canto de Srimad Bhagavatam, donde explica: los habitantes de Dwaraka acostumbraban mirar regularmente a la fuente de toda belleza, el infalible Señor, pero aún así nunca se saciaba. Y recuerdo explicábamos sobre una de las cuestiones fundamentales en el devoto puro, que es una de las cuestiones fundamentales que caracterizan a aquel que está inundado de puro amor, que es el no cansarse jamás de disfrutar, de observar, de mirar, de escuchar, de recordar, de servir, etcétera, etcétera, al objeto de su amor. O sea, al contrario, siempre está deseando más. Lo mismo que le sucede en el mundo material a una criatura movida por el apego y la lujuria con respecto a un objeto material, le sucede al devoto puro, pero con respecto al Señor Supremo. Va acrecentando su apego por Dios. Si vemos, y esto lo he mencionado varias veces, los fenómenos y procesos son los mismos. El mismo proceso que hace o que sigue una criatura para perderse en el plano de conciencia material es el mismo proceso que sigue una criatura en el restablecimiento del plano de conciencia espiritual. En el plano de conciencia material, Bhagavad Gita explica, por ejemplo, que cuando la criatura sitúa su atención o sus sentidos en el disfrute de los objetos de los sentidos, surge el apego. Del apego surge la lujuria la ira, etcétera, etcétera. Igual, cuando la criatura comienza a dirigir sus sentidos hacia el Señor Supremo, que es el objeto de los sentidos espirituales, el objeto original de los sentidos del alma. Vamos a recordar que el alma es totalmente espiritual, por tanto sus sentidos potenciales son espirituales, nunca son materiales. Cuando esos sentidos empiezan a ser estimulados por estímulos espirituales y cuando poco a poco, a su debido tiempo, el alma va despertando un poquito su conciencia de los sentidos espirituales y va dirigiendo conscientemente esos sentidos hacia el estímulo espiritual, entonces de ahí surge el apego, porque esos estímulos espirituales son irremediablemente dulces y atractivos, muchas veces más por encima que los estímulos materiales. Y entonces debido a esa dulzura va sintiendo un deseo de volver a experimentar hasta que se apega a esos estímulos. Después de ese apego viene entonces la lujuria. O sea, realmente se apega
al propio Señor, porque esos estímulos vienen todos del Señor Supremo. Aunque en un principio no haya todavía una claridad de su forma, de sus cualidades, pero aún así emergen todos de Él. Y eso lo va comprendiendo la criatura, primero por teoría, o sea, por aceptación de las Escrituras, y después por experiencia propia. Entonces ella se vuelve apegada a aquello que viene del Señor. Después crea la lujuria, el apego se vuelve tan intenso que ya no concibe la vida sin ese estímulo. O sea, eso es la lujuria. Pero esta lujuria es diferente de la lujuria material. La lujuria material te esclaviza, te arrastra hacia lo profundo del plano de conciencia material. Y la lujuria espiritual, que es la lujuria o atracción por el Señor, te libera o te lleva hacia el plano de conciencia absoluto o el plano de conciencia espiritual. Pero el punto es que el fenómeno es el mismo. Lo que pasa es que el objeto de atracción o el objeto de amor es el que no es el mismo. Por tanto, lo que hay que cambiar no es el fenómeno en nuestra vida, no es la secuencia. Por ejemplo, hay personas, hay métodos, ¿verdad?, que con relación a los sentidos, lo que hay que hacer es suspender la actividad de los sentidos. El Bhakti no orienta a eso. Krishna no orienta a eso. Bhagavad Gita, en las conclusiones del Gita, lo orienta cuando está explicando sobre el yoga místico, y lo orienta a modo de información de cómo es el camino del yoga místico, donde una de las etapas es suspender los sentidos. Pero Krishna, cuando explica sobre el Bhakti, no habla de suspender los sentidos, sino que habla de reorientar los sentidos en dirección a un objeto diferente de los sentidos, un objeto de placer diferente, a un estímulo diferente. El estímulo, el Señor Supremo. ¿Cómo en este mundo, si en este mundo no está presente? A través del servicio devocional. Servicio al maestro espiritual, servicio a los devotos puros, servicio a la deidad del templo, en el caso de las personas que aceptan deidad, ¿verdad? Este servicio devocional hecho a modo de ensayo previo al servicio verdadero, y dividido en 9 posibilidades. Escuchar sobre el Señor, recordar al Señor, hablar o cantar o glorificar al Señor, dedicar oraciones al Señor, ofrecer servicio a los pies del loto del Señor, tratar al Señor o servir al Señor en forma de sirviente, servir o tratar al Señor en forma de amigo, entregarlo todo para el Señor y adorar la deidad en el templo. Son 9 formas diferentes de ensayar el servicio devocional. En todas ellas el Señor es el centro, o sea, el objeto de servicio es el centro. Y todas ellas nos dan la oportunidad de ir dedicando de diferentes formas nuestros sentidos y nuestras capacidades hacia algo que está relacionado con el Señor o que representa al Señor en este mundo material. Y entonces esa es la cuestión. Reorientar los sentidos, reorientar mis capacidades y sentidos de este cuerpo material y de esta mente material sutil están siendo dirigidos al deseo de complacencia. Complacencia del propio cuerpo, complacencia de la propia mente, complacencia de la familia, complacencia del amigo, complacencia del jefe, complacencia de mis hábitos, complacencia de las necesidades que me están arrastrando, complacencia de mis sueños, complacencia de mis anhelos, complacencia de mis planes, complacencia de mis caprichos. Pero reorientarlo significa comenzar a dirigir poco a poco todas esas capacidades, sentidos, herramientas, conocimientos hacia la complacencia del Señor mediante la complacencia del Maestro Espiritual y los devotos puros, o aquellas personas que están entregados al servicio del Señor y que están dando crédito de su capacidad de entrega. Eso es lo que significa Bhakti Yoga en su etapa preliminar o en su práctica regulada acá en este mundo. Ese Bhakti Yoga, ese tipo de práctica o de vida o de reorientación va contribuyendo a la purificación de nuestra existencia, o lo que es lo mismo, a la liberación de todos aquellos apegos que tenemos con respecto a las diferentes etiquetas o significaciones que le hemos dado a este mundo material, a partir del punto en que nos identificamos como partes de él. Cuando esa purificación ocurre completamente, que puede tardar poco, mucho, la vida o varias vidas de acuerdo a nuestra entrega, entonces ya estamos listos y comenzamos a recibir, comenzamos a ir despertando
nuestras cualidades espirituales, o sea, el cuerpo espiritual. Y mediante dicho cuerpo espiritual es que uno puede situarse en un panorama o en una morada completamente espiritual y puede ir directamente sirviendo en los pasatiempos del Señor. Entonces ahí comienza el verdadero servicio devocional, pero no se puede acceder a ese servicio devocional si antes no se logra tener éxito en el servicio devocional previo o en el entrenamiento del futuro servicio devocional. Entonces, reorientar los sentidos. Por eso el movimiento de conciencia de Krishna tiene, por decirlo así, los horarios o la agenda de sus miembros, de sus devotos, de los serios, las tiene siempre inundadas de algún tipo de actividad. Claro, en el caso de las personas que no viven en los templos, que viven en sus casas, son personas de familia, o aún no son personas de familia, son personas que quizás también algunos solteros, viven solas. También les indicas cómo seguir una práctica regular, de modo que esta práctica encaje en su agenda diaria y que al mismo tiempo vaya solidificando en él el sentido de atracción por las cosas del Señor Supremo. Esta es la medida indicadora. Si mi atracción por el Señor Supremo, si mi atracción por las cuestiones relacionadas a Él está aumentando, entonces yo estoy en buen camino y mi proceso va a buen ritmo. Si esa atracción no está aumentando, sino que se está menguando o se está manteniendo eternamente intermitente sin ningún incremento, entonces algo está pasando. O tengo mucha pereza en mi práctica, o no estoy ocupándome de las impurezas que hay en mi corazón, sino que estoy repitiendo una y otra vez aquello que me vuelve tibio y frío en relación al Señor Supremo. Y entonces pues así puede que permanezca millones de vidas en ese intento y siempre culpando por supuesto al Señor o a no sé qué o a no sé cuánto de mi lento avance, ¿verdad? Y entonces eso es la cuestión. El devoto no quiere quedarse sin sentidos, el devoto no quiere quedarse sin mente, no quiere quedarse sin inteligencia, no quiere quedarse sin palabras, no. El devoto quiere utilizar todo eso para el agrado del Señor. Esa es la medida del devoto, esa es la referencia, porque si el devoto se queda sin todo eso, si simplemente sacrifica todas esas funciones materiales, pero no existe en él la posibilidad, ni siquiera acepta que se pueden desarrollar espiritualmente, entonces no tiene posibilidad de intercambio amoroso con Dios. Debemos comprender, y esto podemos comprenderlo del análisis diario, cotidiano, cualquiera persona puede entenderlo, que no hay posibilidad de relación sin la participación de los sentidos. Necesitamos las cuestiones como los sentidos, tanto los sentidos de percepción, que son los que nos permiten ser conscientes de diferentes detalles, así como los sentidos de acción, que son los que nos permiten de alguna forma u otra vivir la idea de que estamos participando de algo. O sea, unos nos permiten recibir y los otros nos permiten dar. Es necesario entonces la mente, que es la que nos permite la actividad de pensar, desear, sentir. Es necesario la inteligencia para darle un buen uso o encaminar de modo correcto a los sentidos. Todo eso es necesario. Es necesario para una expresión. O sea, la entidad viviente o el alma espiritual no se puede manifestar, no se puede expresar si no cuenta con todos estos elementos. Ahora, ¿qué pasa? La cuestión está que estos elementos pueden ser diseñados a partir de dos materias primas diferentes. Una, la energía externa o energía material del Señor, que es de lo que está hecho este cuerpo material, y segundo, la energía interna o energía espiritual. Si los diseñamos a partir de la energía material o externa del Señor, entonces eso quiere decir que estamos habitando en el plano de conciencia material y por tanto tendremos que ser subyugados por las leyes de este plano. Si estos sentidos y cuerpos se diseñan a partir de la energía superior o espiritual del Señor, quiere decir que estaremos entonces cobrando manifestación en el plano espiritual y por tanto estaremos bajo la protección y también bajo las posibilidades de este plano. ¿Qué es lo que determina si lo estoy haciendo, lo hago en un sentido o en el otro? Es mi deseo.
Es el deseo el punto de partida. El deseo que yo tenga, en función de ese deseo se va a organizar un cuerpo para mí y una sustancia va a ser la que va a servir como materia prima. Si mi deseo es el deseo de complacerme yo, de recibir yo placer, de yo ser el servido, yo ser el adorado, yo ser el etcétera, etcétera, entonces Maya o Prakriti va a ser la energía encargada de cumplir mi deseo. Va a darme un cuerpo, va a darme unos sentidos a partir del ego falso, etcétera, etcétera. Pero si mi deseo no está relacionado a mí, sino que está relacionado con mi objeto de amor, en constantemente darle placer a mi objeto de amor, constantemente estar al pendiente de cómo hacerle feliz, cómo satisfacerlo. En este caso, por supuesto, el Señor Supremo. Si ese es mi deseo, entonces Prakriti no tiene nada que hacer y entonces yo, Amaya, o la energía interna del Señor, es quien se encarga de servir como materia prima para el cumplimiento de ese deseo, y es que se va conformando entonces el cuerpo espiritual. Todo parte desde el punto de vista de mi deseo. Por eso, en la medida que yo realice cuestiones en mi vida diaria que acrecienten mi deseo por Dios, que al principio por supuesto es nulo en este mundo. Cualquiera que nazca con deseos por Dios en este mundo no es que nació con ellos, es que ya los fue cultivando de vidas anteriores, pero tiene que seguirlos cultivando y fortificando, porque este mundo no es provechoso para esos deseos, así que esos deseos van a tener la tendencia de ser reemplazados u opacados por las diferentes cuestiones del mundo. A todos les pasa, a todos nos pasa, pero llega un momento entonces en que cada uno tiene que volver a despertar ese deseo y dedicarle alimento, dedicarle tiempo, dedicarle ejercitación a ese deseo. O sea, volver a reactivar el deseo por el Señor. Aunque al principio se me muestre torpe porque ya no estoy adaptado, porque lo he olvidado, tengo que hacerlo. Al principio por obediencia, por disciplina, incluso si es posible, por llamarlo así, a la fuerza, tengo que imponerme el realizar actividad. La actividad que me están indicando la voy a realizar y la voy a realizar. Y a su debido tiempo, unas personas más y en otras menos, según la capa de cubierta que hemos diseñado nosotros mismos, entonces iremos de nuevo experimentando unas gotitas de fe. Después unas gotitas de atracción, después unas gotitas de éxtasis, así. Y ese es el proceso que ya lo iremos viendo con el tiempo. Entonces esta es la cuestión, y la cuestión de recurrir al Señor. Por favor, Señor, ayúdame porque sin tu ayuda. A veces, Señor, disculpa, no me es posible creer con firmeza en ti, no siento nada cuando escucho hablar de ti, no siento nada cuando hablo de ti, todo me parece vacío y estúpido, pero aún así estoy tratando de comprender que eso es culpa mía. Entonces, por favor, ayúdame a que mi esfuerzo no sea en vano. Aunque en verdad el Señor dice, Bhagavad Gita, que el esfuerzo nunca es en vano. El esfuerzo de aquel que busca espiritualizar su vida nunca es en vano. Y entonces hagamos el esfuerzo. Y entonces por acá el texto, bueno, no voy a leer el texto porque ya el tiempo se me está pasando y no debo abusar de él, a ver si continúo recuperándome adecuadamente. Pero creo que hemos tenido un abordaje de unas temáticas importantes que también nos ayudan a reafirmar algunas cosas y aclarar otras. Tenemos que ser reflexivos. No permitan que las palabras lleguen a sus vidas. Estas palabras no solo llegan a sus vidas, estas palabras llegan a sus vidas y a mi vida también. Cada día yo, después que hago una grabación, un poco más tarde, ya cuando paso unas cuantas horas, que estoy haciendo algunas tareas de la casa ya, entonces activo la grabación y la escucho yo mismo. Y yo mismo me nutro de ella. Porque las palabras no son para ustedes, las palabras son para todos nosotros, incluyéndome a mí mismo. Entonces, estas temáticas son provechosas. Tenemos que volvernos reflexivos. Modalidad de la bondad significa reflexión. Hay que reflexionar sobre los términos. Y si te quedas allí reflexionando en un término durante un mes, no importa, quédate allí día tras día reflexionando las mismas palabras, la misma línea, hasta que le saques la sustancia provechosa. No, mañana estás en palabra nueva y dejaste esta perdida, no. Tienes que crear el hábito de estar reflexionando sobre estas temáticas, porque en cada una de estas temáticas está la sustancia de todas las demás. Eso todo el mundo lo oye, pero casi nadie lo entiende.
En cada una de estas temáticas se encuentra reunida la sustancia de todas las demás. Eso hay que comprenderlo. Por tanto, volverse experto en disfrutar de una de ellas, volverse experto en machacarla y sacarle el verdadero jugo que hay dentro, la esencia divina que está dentro, esa es la cuestión. Ese es el oficio en que todos nos debemos volver especialistas. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que la gracia y el amor del Señor nos alegre el corazón, aun en medio de tanta incertidumbre desde el punto de vista material, la cual de una forma u otra pasará o no pasará. Ese no es nuestro problema. Lo importante es saber que la mirada debemos mantenerla fija a los pies de aquello que sí nunca pasa, que siempre permanece y de seguro es sin duda alguna eterno. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine